Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a hacer un breve análisis de lo que fue la reciente victoria del Borussia Dortmund 1-0 sobre el Paris Saint-Germain en el Signal Iduna Park. Un triunfo que deja a los alemanes mejor parados de cara al partido de vuelta, aunque únicamente por una cuestión resultadista, porque está claro que el Paris Saint-Germain en el Parque de los Príncipes, si es que repite lo hecho en el segundo tiempo de este partido, debería poder dar vuelta al marcador. No será algo fácil, hay que tener en cuenta que hubo algunos desajustes, sobre todo en la etapa inicial, en la defensa del elenco dirigido por Luis Enrique, pero uno cree que el PSG, jugando en casa, debería poder pasar a la gran final del torneo. El Borussia Dortmund hizo los deberes jugando como local, pudo mantener el arco en cero y sobre todo por lo hecho en la etapa inicial consiguió llevarse una victoria muy importante. La hinchada, la gente del elenco teutón jugó también su partido porque estuvo alentando, sobre todo cuando el conjunto francés estaba muy cerca de la igualdad. El próximo martes conoceremos al primer finalista de la UEFA Champions League y podría llegar a ser este Borussia Dortmund que está en búsqueda de una nueva final y de su segundo título, o el Paris Saint-Germain que está en búsqueda de su primera orejona de todos los tiempos. Empecemos. Vamos a comenzar hablando del partido en sí, que tuvo un 50% de dominio para el Dortmund con un 50% de dominio para el PSG. No hablando específicamente de la posesión de la pelota ni de cantidad de tiros al arco, porque en ambas circunstancias el PSG estuvo levemente superior al Dortmund, pero aún así el partido terminó siendo parejo y el resultado termina siendo justo, más que nada por la efectividad que tuvo el conjunto alemán en el tiempo en el cual estaba siendo superior al elenco francés. Si el Paris Saint-Germain en el momento en el cual estaba siendo superior al Dortmund hubiera convertido el empate, a lo mejor también hubiera sido justo, pero creo que el PSG perdió un tiempo, sobre todo a la hora de mover las piezas en ofensiva, porque Luis Enrique decidió poner a Mbappé como centro atacante y no por un costado, que es donde terminó lastimando más en la segunda parte, pero de eso voy a estar hablando un tanto más adelante. En el primer tiempo las primeras acciones no tan peligrosas fueron tan solo aproximaciones, fueron por parte del elenco visitante, un Paris Saint-Germain que trataba de hacerse con el dominio del balón y en base a la mitad de la cancha y a los jugadores rápidos que tenía en el costado como Ousmane Dembélé y Bradley Barcola, intentaba llegar lo más rápido posible al área del Dortmund. El conjunto alemán estaba bien parado, jugaron un buen partido, o mejor dicho un muy buen primer tiempo los dos centrales, tanto Mats Hummels como Nico Schlotterbeck, y en ese sentido el Dortmund aguantó bien el embiste, que no fue tampoco tan profundo, pero terminó siendo unos primeros 15 minutos donde a lo mejor siempre el conjunto local termina dominando. En esta oportunidad el PSG es quien inclinaba la cancha. A partir de después del cuarto de hora de juego, ahí ya el Dortmund empezó a ser un tanto superior. Empezó a hacerse con el balón y en base a balones largos a la espalda de los defensores de la última línea del PSG, logró generar un par de situaciones de gol hasta que así llegó el único tanto del partido. A los 36 minutos, la línea defensiva del PSG queda muy adelantada, no quedan todos a la misma altura, motivo por el cual Füllkrug logra picar solo ante la salida de Donnarumma y definir como lo hace generalmente, un futbolista que es un goleador notable y que en esta UEFA Champions League está dando mucho que hablar con la casaca del elenco alemán. 10 minutos antes de terminar la etapa inicial, el Dortmund se ponía en ventaja y si bien quizás no había sido ampliamente superior en el partido, en la última media hora del primer tiempo sí había jugado mejor que el PSG, sobre todo a la hora de defender, y por eso mismo se pudo ir en ventaja en base a la efectividad de su centro delantero. En la primera parte del Paris Saint-Germain estuvieron desaparecidos Mbappé, no estuvo muy preciso Dembélé, hasta la última jugada donde pudo tirar un buen centro raso que terminó sacando muy bien el arquero. En la segunda parte el PSG hizo un cambio importante, Luis Enrique hizo una modificación que provocó que ingresara Randal Kolo Muani como centroatacante en lugar de Barcola y Mbappé jugó en un costado, y eso hizo que el elenco francés tuviera muchísima más presencia en ofensiva. El para muchos mejor jugador del planeta se destacó
bastante, y de hecho la jugada más clara en la cual pudo haber empatado el conjunto francés se empieza originando en base a un tiro en el palo de Mbappé luego de un gran enganche y un muy buen disparo de derecha. En la jugada posterior terminó nuevamente otro remate en el palo, y después también hubo una sobre el final del partido, un muy buen centro de Marquinhos para que Fabián Ruiz prácticamente se llevara la pelota puesta y el balón luego de un cabezazo se fue al lado del palo. En la segunda parte el Borussia Dortmund casi no tuvo situaciones de gol, por lo que para muchos seguramente el PSG sí haya merecido la igualdad, pero por lo hecho en la primera parte los alemanes se llevan un triunfo justo. Mbappé ya había sido fuertemente cuestionado luego del partido de ida por los cuartos de final ante Barcelona, donde el Paris Saint-Germain cayó en condición de local 3-2 ante los catalanes porque no había tenido un buen rendimiento. Pero gran parte de lo que tiene que ver con el bajo nivel de Mbappé en ese partido, y sobre todo en los primeros 45 minutos de este duelo en Alemania, tienen que ver con que Luis Enrique lo pone demasiado de centrodelantero, demasiado, porque ni siquiera se tiraba a los costados en el primer tiempo, y obviamente el buen nivel, como dije antes, de los centrales de Dortmund impidió que pudiera realizar cualquier jugada ofensiva. Además, si tenemos en cuenta que en ese primer tiempo el Paris Saint-Germain solo estuvo en partido los primeros 15 minutos, recién tuvo que esperar hasta el descanso como para que el entrenador hiciera una modificación táctica y de esa manera se viera aún mejor Mbappé, porque claramente el PSG depende mucho de Mbappé como para sacar adelante los partidos. No le alcanzó en el segundo tiempo como para conseguir esa igualdad que le hubiera dado una tranquilidad muy superior a la hora de jugar el duelo de vuelta. ¿Qué es lo que va a hacer Luis Enrique con este futbolista de cara a la revancha? Y uno cree que como titular jugará o Gonzalo Ramos o Kolo Muani, y Mbappé va a jugar por uno de los costados y el que saldrá del equipo de Barcola. Uno en principio tiene que entender eso, porque no creo que Luis Enrique vuelva a perder 45 minutos de un partido poniendo a Mbappé solo contra los dos centrales del Borussia Dortmund. Si a eso también le sumamos el flojo nivel de Barcola, que Dembélé recién sobre el final de la primera parte apareció con sus mejores movimientos, y la realidad es que el sector ofensivo del conjunto galo estuvo muy por debajo de lo que se esperaba, sobre todo por la calidad de futbolistas que integran ese tridente, pero más que nada por el bajo nivel de Mbappé, que no deja de ser para muchos inclusive el mejor jugador de todo el planeta y uno de los máximos candidatos a ganar el Balón de Oro si es que el elenco francés logra coronarse con la primera UEFA Champions League de su historia. Así que el nivel de Mbappé ha quedado nuevamente en deuda. Yo creo que en esta oportunidad, a diferencia de lo que sucedió en ese partido ante el Barcelona, en ese primer encuentro por los cuartos de final, la crítica va a ir más dirigida al entrenador, porque lo que había pasado en este duelo frente a los catalanes era que los 90 minutos de Mbappé habían sido flojos. En esta ocasión hay un claro cambio táctico por parte de Luis Enrique prometiendo el segundo tiempo, que hizo que Mbappé pudiera jugar el segundo tiempo muchísimo más cómodo y liberado y en la posición donde creo que más rinde. Esto no significa que Mbappé nunca pueda jugar como centroatacante, pero cuando empieza el partido y ya tenés una lectura de cómo están los centrales del Borussia Dortmund, que son dos zagueros muy físicos que difícilmente dejen que Mbappé se mueva con libertad, ahí Luis Enrique tendría que haber movido las piezas mucho más rápido como para que el mejor jugador de tu equipo pueda sentirse un poco más cómodo. Lo hizo recién en el segundo tiempo y no le alcanzó al PSG ni siquiera como para rasgar un empate. Es cierto que el gol del Dortmund no tiene nada que ver con el hecho de que Mbappé haya jugado como centro delantero los primeros 45 minutos. Tiene que ver con un desajuste defensivo. Y si eso no hubiera ocurrido, a lo mejor el partido terminaba 0-0 y era un mejor resultado para el Paris Saint-Germain. Pero por lo pronto hay que decir que termina siendo un marcador que favorece levemente a los alemanes, que por lo pronto saben perfectamente que si logran contener a Mbappé en el cotejo de vuelta, van a tener muchísimas más posibilidades de meterse nuevamente en la final de la UEFA Champions League. ¿Y qué nos puede deparar la revancha? La diferencia entre las series anteriores y esta es que el Borussia Dortmund, tanto contra el PSV Eindhoven en octavos de final como contra el Atlético Madrid en cuartos, jugó el partido revancha en condición de local y en los dos duelos estaba obligado a salir adelante a buscar el triunfo para avanzar a la siguiente instancia. En esta oportunidad el Dortmund lo que va a tener que hacer es aguantar el resultado. Veremos cuál termina siendo la estrategia del entrenador croata
Edin Terzic, que sabe perfectamente también que de la que haga el equipo en esta Champions va a depender mucho de la participación del Dortmund en la siguiente edición de la Liga de Campeones, porque en este momento en la Bundesliga están en el 5º lugar, faltan algunas jornadas, pueden todavía terminar cuartos como para asegurarse un lugar en la próxima Champions, pero qué mejor que asegurarse un lugar en la próxima edición de la Liga de Campeones consiguiendo la segunda Champions League en toda la historia del Borussia Dortmund. La anterior la habían logrado en la temporada 1996-1997 cuando derrotaron en el encuentro definitivo a la Juventus, y además hace 11 años perdieron la final de la Champions contra el Bayern Múnich en aquella temporada 2012-2013 cuando el conjunto bávaro terminó ganando por 2-1. Así que por lo pronto el Dortmund sabe perfectamente que el duelo en los Parques de los Príncipes marcará un antes y un después. Ya jugaron en la fase de grupos y en esa oportunidad ganó el Paris Saint-Germain por 2-0, más allá de que este encuentro es totalmente distinto, porque en ese caso el Dortmund ya estaba clasificado, el PSG es cierto que necesitaba ganar, pero aún así con una igualdad podría haber clasificado a los octavos de final. No era un duelo decisivo para ambos equipos como lo va a ser este. Faltan tan solo 3 partidos en esta Champions, las vueltas de los compromisos por las semifinales y el 1 de junio cuando se jugará en el Estadio Wembley la gran final del torneo. Y uno de estos dos equipos estará allí, dos conjuntos que a lo mejor en el arranque nadie pensaba que podían alcanzar la gran final. Es cierto que el Paris Saint-Germain, por calidad futbolística individual y por el hecho de tener, hay que decirlo, a Mbappé entre sus figuras, uno lo ponía un poco más por encima del Borussia Dortmund, pero a los alemanes nadie los metía ni siquiera entre los 4 mejores del torneo, y lo han conseguido en base a un rendimiento colectivo bastante bueno, sobre todo en lo que fue el primer tiempo jugado frente al Atlético Madrid en los cuartos de final y los últimos minutos de ese partido, donde lograron superar a un conjunto español que había sido mejor que el Dortmund en la ida en España. En esta ocasión el partido de ida frente al PSG fue bastante parejo. En la etapa inicial los alemanes dominaron más que los franceses, mientras que en el complemento fueron los galos quienes estuvieron por encima de los teutones en una mayor cantidad de tiempo. Pero como dije al principio del video, la efectividad y el no tener errores defensivos jugó una gran parte del marcador final, porque el PSG no estuvo fino en esa jugada en la que tuvo que contener a Füllkrug y el delantero del Dortmund definió con exactitud una jugada en la cual tranquilamente otro atacante podría haber fallado. Vamos a tener un cotejo de vuelta en el cual el Dortmund tiene 2 de 3 resultados posibles. En caso de ganar o de empatar será el finalista de la Champions, mientras que el PSG, si quiere ir directamente a la final, tendrá que ganar por 2 goles de diferencia. En caso de que logre derrotar al rival de turno por tan solo un tanto, vamos a tener 30 minutos más. En caso de persistir la igualdad, habrá definición desde el punto de penal. Creo que por el hecho de ser local el PSG, si hay alargue, obviamente los franceses deberían ser favoritos. Y de a poco la UEFA Champions League va llegando a su fin. Como dije recién, 3 son los partidos que quedan para que culmine esta edición del torneo. Y si el ganador llega a ser el Real Madrid, el Bayern Múnich y un poco más abajo el PSG, quizás estaríamos hablando de un vencedor un tanto lógico. Pero si el Borussia Dortmund logra dar la sorpresa y levantar la segunda orejona de toda su historia, estaríamos hablando, no voy a decir de la mayor sorpresa en toda la historia de la Champions, porque verdaderamente sería algo ilógico, pero por lo pronto del último tiempo, los campeones en los últimos años han sido más que nada los conjuntos que en un principio se hablaban de que podían lograr el título. City, Real Madrid, Chelsea en su momento, el mismo Bayern Múnich en 2020, mucho antes el hat-trick que logró el Madrid, el Liverpool con Klopp, el Barcelona con Luis Enrique, todos eran campeones que estaban en ese top 5 de equipos que podían llegar a levantar el trofeo. Pero el Dortmund ahora, muchos no lo metían ni siquiera en el top 10, inclusive teniendo en cuenta que estaba en el grupo más difícil con el PSG, el Milan y el Newcastle, muchos lo daban inclusive afuera de la fase de grupos. Miremos ahora que está en semifinales y a tan solo un partido de alcanzar la gran final del torneo.